el conjunto de pasos o procedimientos que van desde buscar a la vaca hasta que vuelva a su, a su corral o lugar, ¿está bien? Esto tenemos que tener en cuenta, ¿por qué? Porque es muy importante que el operario sepa el por qué y para qué lo hacemos, ¿está bien? Que tenga en cuenta el ambiente, todas las características de riesgo para minimizar el contacto con agentes para que nos puedan producir mastitis y tener en cuenta principalmente que trabajamos con un alimento de consumo humano. Entonces tenemos que tener conciencia de la calidad de la leche y de todos los beneficios que trae la leche para el consumidor, siempre pensando en el cliente, ¿no? Nosotros somos parte de ese proceso, entonces siempre tenemos que pensar para qué lo hacemos. ¿Qué nos va a permitir una buena rutina o un buen ordeño? Principalmente en cuanto a un negocio, la rentabilidad de ese negocio. ¿Por qué? Porque vamos a tener una mayor producción de leche, disminución del tiempo de ordeño, pero principalmente vamos a tener mejora calidad higiénica y sanitaria de la leche. Esto nos va a brindar mayor confort y bienestar animal. Es decir, nosotros teniendo una buena rutina, constante, equilibrada, que cada operario que trabaje en la fosa sepa cómo hacer la rutina, nos va a permitir una, un efecto directo sobre la calidad de leche y la salud de la ubre. Es decir, buscamos mayor producción de leche con mejor salud de ubre. Un poco esto es lo que nos permite una buena rutina y por eso trabajamos constantemente o en una mejora constante en la fosa. Siempre tener en cuenta que el ordeño es un esfuerzo entre el operador, la máquina y la vaca. ¿Sí? Perfecto, seguimos. El ordeño es un esfuerzo de equipo entre operador, máquina y vaca. Esto es muy importante, que ya lo vamos a ver dentro de las herramientas que tenemos en Delaval, que sé que hay técnicos también escuchando la charla, es el DDA, análisis dinámico de Laval. Pero ya lo vamos a ver importancia. Siempre es importante que esta rutina operativa y constante tenga una secuencia o un ritmo, ¿está bien? Para satisfacer la necesidad que tiene tanto el productor como el cliente en la producción. Tenemos que tener en cuenta objetivos, siempre ordeñar un pezón limpio y seco, minimizar la contaminación bacteriana, los procedimientos, tener en cuenta que sean bien claros, bien simples. Mientras más grande un establecimiento, más simple tenemos que hacer los procesos. Esto un poco para entrar en cuanto a rutina y ya vamos a ir viendo paso por paso y cómo nos afecta en la eficiencia. ¿Está bien hasta ahí? Sí. Los tipos de rutina. Esto yo no conozco allá, pero hay tres tipos grandes de rutina. Generalmente acá en Argentina se utiliza la secuencial, pero tenemos la de agrupamiento, la territorial y la secuencial. El agrupamiento, el operador realiza todas las tareas individuales del procedimiento de ordeño. La secuencial, los operadores dividen las tareas individuales y trabajan en equipo. Y la territorial, los ordeñadores se le asignan unidades a ambos lados. Acá, como le comenté, en Argentina, mayormente un operario realiza el despunte de la primera a la décima vaca, o si hay una sala de 20, hasta la 20 vaca. Otro por detrás va haciendo el pre-dipping, otro el secado y luego la colocación. ¿Qué buscamos en esto? Un tiempo tanto de latencia, de entre 60 y 120 segundos, ¿está bien? Y un tiempo de despunte muy importante que no debe ser o no debe ser menor a 10 segundos. Un poco ya nos vamos a meter en fino en esto, pero le quería mostrar las diferentes rutinas. Cada tambo o cada productor se puede adaptar a diferentes rutinas. No es que hay una sola y tenemos que seguir eso. Va a depender de la sala, va a depender la cantidad de operarios que trabajan en la sala, del ritmo que tienen, ¿está bien? Y siempre, como lo hablamos un poco con Fernando, cómo lo pasamos a estos tiempos, a estos tipos de rutinas, a una sala común. Siempre trabajamos con vaca. ¿Qué quiere decir? Que si un operario puede trabajar entre 5 y 8 vacas, un tipo de rutina de estas tres, seguramente los tiempos de despunte y colocación van a ser adecuados. Siempre buscamos cómo llevar toda esta teoría a la práctica.
Esto, como le dije anteriormente, va a depender de la sala, de la cantidad de operarios que trabaja en la sala. Pero para que tengan en cuenta, muchas veces nosotros en la Argentina hay campos o estancias donde tienen 2 o 3 tambos y mayormente en uno de esos establecimientos hacemos un tipo de rutina y en otro debido al personal y la cantidad de operarios. Así que no hay una sola regla, sino que se van adaptando diferentes tipos de rutina de acuerdo al establecimiento. Para seguir de acuerdo a los tipos de rutinas, mostrarle los pasos de una rutina en sala. Mayormente esta es la que mayor se da en Argentina, pero también encontramos productores que hacen rutina simplificada. La rutina completa consta de estos 5 pasos. La primera es el despunte, donde vemos la leche normal, estimulamos a la vaca para la bajada de leche y eliminamos la leche contaminada, debido a que los primeros chorros tienen alto recuento de células aromáticas. Esto ya lo vamos a ver porque es importante en cuanto a la eficiencia, pero nosotros siempre tratamos de prestarle atención a los chicos o los operarios que realizan el despunte, que tengan el foco puesto en esos primeros chorros, no solo para la buena estimulación, sino para el diagnóstico de mastitis. El siguiente paso es el pre-dipping, está bien, la desinfección previa a la colocación, donde tratamos de disminuir o eliminar toda la contaminación bacteriana que está en ese pezón y tenemos que tener en cuenta los 30 segundos de tiempo contacto que necesita el producto para hacer efecto. Posterior a esto, sigue el correcto secado, que esto es muy importante en cuanto a la rutina, es un paso bastante crítico, ya que reduce los recuentos bacterianos y evita los deslizamientos en el ordeño, que es un problema que tenemos acá en varios estamos de Argentina, en las cuales planteamos objetivos de deslizamiento y trabajamos para lograr esos objetivos, para evitar un ordeño más completo, más suave y más rápido. Por otro lado, la oportuna colocación, ¿qué quiere decir esto? Desde que despuntamos hasta que colocamos la unidad, tratamos que no sea ni menos de 60 segundos ni más de 120 segundos, debido a que acá buscamos la cooperación entre la vaca y la máquina debido a la vida media de la oxitocina. Nosotros sabemos que somos dependientes de la oxitocina para estimular la bajada de leche y necesitamos esperar esa llegada de oxitocina y aprovechar la máxima concentración de esa hormona para la eyección completa de la leche, sobre todo de la cisterna alveolar. Y por último, el post-dipping o sellado, que esto es muy importante, más que nada en los tiempos que hay mucha humedad, mucha lluvia o mucho barro, tener ese espectro germicida o ese amplio espectro y una buena cobertura del pezón, además de los componentes demolientes o surfactantes que nos ayudan a garantizar la calidad de ese pezón, es decir, la salud de ese pezón. Esto es una rutina completa, la que mayormente se hace en Argentina, no sé allá cómo es. Hay casos que donde hay más simplificada, donde se hace el despunte, la colocación y el post-dipping. Pero bueno, siempre tratamos de trabajar con esta rutina donde tenemos buenos resultados tanto de calidad higiénica como sanitaria de la leche. Cuando empezamos a empezar a desarrollar paso por paso, esto un poco siempre importante para los técnicos, tener en cuenta por qué es importante el despunte, tener en cuenta que el operario debe usar guantes, siempre es importante usar guantes, tener en cuenta los signos de inflamación de la ubre, ya sea el calor, el dolor, el enrojecimiento y la presencia de sangre, de escamas, de coágulo en esa leche. Por eso siempre es importante estimular bien al pezón, no solo para la bajada de leche, sino también que ponga en foco en el diagnóstico mastitis. Recuerden que, como le decimos en Argentina, la mastitis es un ladrón oculto en el tambo, en la cual siempre está presente, pero tenemos que tratar de evitarlo, digamos. El segundo paso, que es lo que venimos viendo, se trata de la desinfección de los pezones, ya sea por inmersión, rociado o espuma. Acuérdense del tiempo de contacto, mínimo 30 segundos, ¿está bien? Hay lugares donde no se realizan y donde realmente se realiza y respetan este tiempo de contacto, tenemos una calidad muy buena de la leche. Por otro lado, el otro paso, esto un poco
paso por paso como la importancia que tiene. El secado del pezón, esto es muy importante, sobre todo los chicos, por lo menos acá, realizan el secado sobre todo la pared del pezón, pero no en la punta del pezón. Nosotros tratamos de trabajar por qué debemos secar el pezón y el contacto mínimo de, digamos, evitar el riesgo de ingreso de bacterias por la punta del pezón. Tenemos muchos problemas de deslizamiento, como les comenté anteriormente, por eso tratamos que el secado sea bien correcto, no solo para prevenir problemas de mastitis, sino para garantizar la calidad de esa leche. La juntación de unidades, ¿está bien? Esto es muy importante que sea perpendicular al suelo, que la soga no esté estirada, sino que quede suave la soga. Y siempre, ahí lo vamos a ver, pero el tiempo de colocación. Desde despuntamos hasta que colocamos cuánto debe pasar. Esto un poco los primeros 4 pasos. Nosotros trabajamos mayormente con esta rutina, es decir, desde el despunte hasta la colocación no deben pasar más de 120 segundos ni menos de 60 segundos. Esto un poco lo que venimos hablando anteriormente de necesitamos una buena estimulación para mayor concentración de oxitocina, necesitamos esperar el tiempo para que esa oxitocina llegue a la ubre y tenemos no superar esos 120 segundos debido a la vida media de esa oxitocina. El pre-dipping secado, los 30 segundos de contacto. Muchas veces acá se empieza a trabajar, digamos, más lento, más rápido. ¿Qué quiere decir? Si yo hago una buena preparación de la ubre, una buena rutina, y aunque me demore 30 segundos más o 30 segundos menos, yo cuando coloco la unidad voy a tener una salida de leche mucho más rápida. Es decir, la duración de ese ordeño va a ser más corto y eso me va a ganar eficiencia. Por último, la desinfección de los pezones por ordeño. Esto, bueno, creo que todos lo sabemos, previene la infección intramamaria, mejorar la condición de piel, siempre tener en cuenta el barro, las condiciones ambientales, si necesitamos un sellador de mayor espectro, de menor espectro, y sobre todo la salud de ese pezón. Hoy en día vienen diferentes selladores, no se vienen en Panamá, pero acá, bueno, vienen los iodados, los no iodados y demás, y trabajamos de acuerdo al ambiente y el confort que tienen esos animales. Recuerden, el pezón se mantiene, el esfínter del pezón se mantiene abierto durante 20-30 minutos, por eso siempre se aconseja que una vez que la vaca sale del ordeño, darle de comer, entonces la vaca se mantiene parada y no se echa apenas sale el ordeño. Entonces le damos tiempo para que ese sellón se vuelva a sellar, vuelva a quedar cerrado y evite la contaminación. Y acá hago un paréntesis, esos son los pasos de una rutina. ¿Está bien? Y acá empiezo a hablar de cómo esos pasos nos pueden afectar la eficiencia de ordeño. Y esta balancita que se muestra en la imagen es un poco lo que nos pasa actualmente en Argentina, que hablamos mucho de eficiencia de sala, pero no hablamos de eficiencia de ordeño. Y esto tiene que haber un equilibrio entre ambas. Una cosa es hablar de cuántas vacas horas salen en ese establecimiento, en ese campo, y otra cosa es hablar si tengo una buena eficiencia. ¿Qué quiere decir eficiencia? Que coloco la unidad, sale leche, retiro la unidad y la vaca se va normalmente. Entonces, siempre tener en cuenta estos dos conceptos y que haya buscar un equilibrio entre ambos. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Perdón si voy rápido, pero bueno, la idea es mostrarlo un poco, generalizar y después si quieren y tenemos tiempo, creo que sí, meternos un poco en los datos que tienen sus establecimientos o cómo trabajan en su establecimiento y algo de esto plantearlo para mejorar o qué se puede llevar a cabo en su lugar. Cuando hablamos de eficiencia de ordeño, hablamos del porcentaje de tiempo de ordeño donde la leche tiene un flujo máximo cercano al máximo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si una unidad está aplicada durante 5 minutos y hay un flujo intenso durante 4,45 minutos, su eficiencia es del 95%. Es decir, de 300 segundos que está colocada la unidad,
285 tengo flujo alto. ¿Qué considero flujo alto y qué considero flujo bajo? Delpro está configurado que flujo bajo lo considera cuando es menos de 1 kilo por minuto. De ahí para arriba, flujo alto. Entonces, de los pasos que tenemos en una rutina ordeñe, ¿cuál o qué nos van a provocar una disminución de esa eficiencia? ¿Está bien? Las dos causas principales que nos disminuyen la eficiencia de ordeñe son el sobreordeño y la eyección tardía de leche o flujo bimodal. Y acá me empiezo a meter un poco más fino en los pasos que vimos anteriormente. Por eso primero lo traté de generalizar, comentarles por qué es tan importante paso por paso, y ahora empezar a meternos las causas y efectos de esos pasos. Perdón que vuelva atrás, pero si ustedes se fijan en estos 5 pasos, el quinto, la remoción de pezonera, es decir, la salida de la unidad, me puede afectar en el sobreordeño. Y el resto de los pasos, tanto el 1, el 2, el 3 y el 4, es decir, despunte, presellado, limpieza y conexión, no van a afectar en la eyección tardía de leche o flujo bimodal. ¿Qué puede afectar la eficiencia? Perdón, estos son los ejemplos que quiero simplificarlos en gráficos, pero ya lo vamos a ver detenidamente cada uno. Como le comenté, una eficiencia de ordeño del 90%, 95%, quiere decir que coloco la unidad, en este caso es el gráfico en verde oscuro, tengo un alto flujo de leche, en este caso es verde claro, y por último, retirada la unidad. Es decir, desde que la unidad está colectada, yo el 90% de ese tiempo tuve un alto flujo de leche. ¿Qué pasa en una eficiencia de ordeño del 83%, donde tengo la causa es un solo ordeño? Yo coloco la unidad, tengo alto flujo de leche, pero disminuye ese flujo de leche y la unidad sigue colocada. Es decir, tengo un alto nivel de vacío con bajo flujo de leche. Esto me va a disminuir la eficiencia y sobre todo, o por ejemplo, digamos, la eyección tardía, que es lo mismo, pero al contrario. Coloco la unidad, no me sale un alto flujo de leche, hasta que empiece a salir ese alto flujo de leche, luego se retira la unidad. ¿Qué pasa con el sobreordeño? El sobreordeño, acuérdense, nosotros consideramos el sobreordeño, acuérdense que la norma ISO nos pide o nos exige tener la máquina entre 32 y 42 kPa. Cuando supere esos 42 kPa, me está afectando al pezón, debido a que yo tengo un alto nivel de vacío. Entonces, el sobreordeño tenemos un alto nivel de vacío con bajo flujo de leche, ¿está bien? Y no hay un retiro de la unidad. ¿Dónde me impacta negativamente este sobreordeño? Tanto en el pezón como en la vaca. ¿Y cuáles son las causas? Principalmente un retiro tardío de la unidad, ya sea por la máquina o en el humano. Yo no me recuerdo bien, Fernando, corregime, cómo tienen configurado ustedes el retiro de la unidad en caso de Delpro, en cuántos kilos por minuto, pero eso es un trabajo que vamos diariamente cuando mejoramos la rutina, aumentando ese límite de retirada para garantizar, digamos, para hacer más eficiente el tiempo de ordeño. Yo recuerdo, yo recuerdo que en ambas fincas, si no estoy mal, está en 200 Ajá, gramos por minuto. ¿se entiende? Bueno, acá mayormente en doble ordeño estamos entre 6, 7 algunos, y en triple ahí la mayoría está en un 1, un 0,9. Pero esto es un trabajo que va a depender de cada finca, de cada establecimiento y demás. Lo importante es evitar ese alto nivel de vacío con bajo flujo de leche. La otra causa de disminución de eficiencia de ordeño es la eyección tardía de leche. Y acá me voy a concentrar y voy a que quede el concepto claro por qué es tan importante este concepto de eyección tardía o flujo bimodal. ¿Cuáles son las causas de eyección tardía? Digamos, ¿qué está pasando? Lo mismo que la anterior, es decir, tenemos alto nivel de vacío con bajo flujo de leche.
¿Dónde nos impacta esto? En el pezón, en la vaca y en la producción de leche. Y ahí está la gran diferencia y en esto trabajamos continuamente con todos los productores. Perdón que vuelva, ¿no? Tanto el sobreordeño como la eyección tardía de leche nos van a impactar en el pezón, en la vaca. Pero la eyección tardía de leche nos va a impactar también en la producción de esa leche. Y ahí vamos a ver y empezar a meternos qué nos causa o cuáles son las causas que nos afectan esta eyección tardía. Principalmente la estimulación insuficiente, es decir, el despunte. Por eso yo repetí y repito varias veces una estimulación adecuada, que el operario ponga en foco en esa estimulación, que al menos 3 o 4 chorros por pezón, para no solo eliminar esa leche contaminada, sino también para estimular esa oxitocina. Hoy en día trabajamos mucho en genética, mucho en nutrición, tenemos producciones muy altas, entonces necesitamos buenos niveles de oxitocina para toda esa bajada de leche. Otra causa de eyección tardía o flujo bimodal es el tiempo de latencia inadecuado, lo que hablamos anteriormente, menos de 60 segundos, ¿qué voy a tener? Es decir, no voy a tener nivel de oxitocina. Y más de 120 segundos, esos niveles de oxitocina van a ser muy bajos por la vida media. Otra causa común de eyección tardía, el estrés, que acá en Argentina nos pasa mucho todavía. Tenemos problemas con los perros, que les pegan a los animales, muchas situaciones, los ruidos, situaciones de estrés que generan la liberación de adrenalina y no nos permiten hacer el efecto de la oxitocina. Este es un estudio que se realizó en 2019, que hoy en día hay nuevos estudios y están por publicar, donde se ve, yo acá me empiezo a meter debido a la información que tenemos de Delpro, y ya lo vamos a ver un poco, cómo la eyección de leche normal, digamos, en una producción de 16 litros, a los 30 segundos, una tardía moderada y tardía severa. Pero lo que más me interesa que vean es este estudio, que ahora hay un nuevo, como le comenté. Este es un ejemplo de dos tambos, donde, digamos, perdón, es un mismo tambo donde primero se hizo un análisis donde 500 vacas se ordeñaban 3 veces al día y encontraban que el 75% tenían inyección tardía de leche. La producción esperada de esos animales era de 36 litros y la producción obtenida era de 15.250 litros. ¿Qué quiere decir esto o cuál es la importancia? Como le comenté anteriormente, la eyección tardía no solo me impacta negativamente en el pezón y en la vaca, sino también en la producción. Una vaca que tenga eyección tardía o flujo bimodal puede perder entre 1 a 3 litros de leche por día. Este tambo se trabajó, se mejoró la rutina y esa eyección tardía bajó al 30%. Entonces, fíjense las pérdidas, cómo disminuyeron totalmente y la producción obtenida aumentó. Por eso volvemos a trabajar y o buscar una rutina constante, equilibrada y que no tengamos esta eyección tardía de leche o este flujo bimodal. ¿Se entiende hasta ahí? Yo a veces Sí, vamos bien, vamos bien. Perfecto. yo me acelero un poco, pero apárenme, no hay problema. Yo ahora la idea es mostrarle, esto es un poco fisiología y mostrarle la importancia que tiene la estimulación y la dependencia de la oxitocina. Somos dependientes de la oxitocina y como dicen acá, es gratis, entonces viene del animal, entonces tenemos que estimular bien la vaca. Y quiero más que nada concentrarme también en los análisis de Delpro o cómo vemos o evaluamos los flujos en Delpro. Esto un poco para los técnicos, siempre recuerden, una pregunta que siempre les hacemos a los operarios es si la vaca ingresa al establecimiento perdiendo leche, si la tengo que despuntar sí o no y por qué. Mayormente nos contestan que sí, pero no saben el por qué. Entonces siempre recordar que el 20% de la producción de leche de un animal está en la cisterna de la ubre y el otro 80% de los alvéolos. Para una buena cosecha de esa leche de los alvéolos, necesita oxitocina. Esto un poco también de fisiología del animal, cómo los capilares sanguíneos rodean a los alvéolos y por eso necesitamos esa oxitocina para contraer ese racimo de uva que le llamamos
para la buena eyección de toda esa leche alveolar, que es el 80% de la producción de esa vaca. Esto es muy importante, lo venimos hablando, que la oxitocina contrae esos músculos, esas células miopeteliales que se llaman, y liberan esa leche, pero siempre tener en cuenta la vía media de oxitocina. Entonces, necesitamos que cuando tengamos esa oxitocina ubre, aprovecharla al máximo y que haya una cooperación entre la vaca y la máquina. Esto es muy importante porque nos pasa muchas veces en tambos o establecimientos donde vamos a la fosa y ya vemos que están con la radio, vemos que hay perros, vemos que no hay una buena luz, y son todos efectos que no nos hacen un buen estímulo. Acuérdense que la vaca es un animal de costumbre, se acostumbra a los hábitos. Usted más que yo saben que si uno va a visitar un establecimiento y baja a la fosa, la vaca ya los mira raro, ya no nos conoce. Entonces recuerden estas pequeñas cosas y siempre utilizar nuestro sentido común para evaluar el bienestar animal. Siempre utilizar nuestra vista, nuestro olfato, nuestros oídos para ver si la vaca está tranquila, si la vaca está cómoda, si no hay ningún signo de que la vaca esté estresada. Entonces, un poco empezamos a ver qué herramientas tenemos para evaluar esa rutina de ordeño o esa buena eficiencia. Esto siempre un poco para los técnicos también, es evaluar de forma rutinaria, digamos, diaria, a través de la visión, que siempre una pregunta que le hacemos a los chicos acá es la diferencia entre mirar y observar. ¿Por qué es tan importante mirar y saber lo que estamos mirando, pensar lo que estamos mirando? Y un poco en la rutina vemos estos pezones hinchados entre 60 y 70 segundos luego de la estimulación, un colector que sale leche constantemente, de forma completa, ¿está bien? Entonces son pequeñas cosas que nos indican que hay una buena rutina, simplemente con la visualización y sin ningún aparato, sin ninguna tecnología. Por otro lado, la parte del PRO, ¿cómo evaluamos? Fíjense que en Delpro podemos ver todo lo que es rendimiento de ordeño, rendimiento de sala, pero no hay nada que nos indique eficiencia de ordeño, ¿está bien? Pero sí tenemos indicadores que nos permiten jugar o ver o diagnosticar cómo viene la rutina. Por ejemplo, los flujos de retirada, flujo máximo, producción en los 2 primeros minutos, el porcentaje de producción en esos 2 primeros minutos y promedio de duración del animal. Esto un poco siempre los detalles de cómo ingresa el animal, el tiempo de colocación y el tiempo de retirada. Esto mayormente todos los encargados, los propietarios, todos los días o pedimos que lo observen, que vayan viendo de acuerdo a la rutina, cómo va, si los chicos se toman su tiempo para decirlo. Nosotros necesitamos que la vaca llegue a la fosa, libere toda la leche que tiene lo más rápido, pero lo más suave y más completo posible, y se vaya de vuelta a comer y a descansar. Esto un poco nosotros le decimos machete, o son cómo evaluamos el flujo de leche. Esto, fíjense, no sé si alcanzan a ver o detallar, tenemos 2 curvas rojas, una más brillosa y otra menos, donde claramente se ve el flujo bimodal, donde si usted lo ponen o piensan a nivel práctico, colocamos la pezonera, sale leche, fíjense las curvas, no sé, ven ahí el mouse, Sí, sí se ve, Leonel. bueno, sale leche, se llena el colector, deja de salir leche y vuelve a salir leche. ¿Se entiende? Fíjense en la otra roja, es un poco menor esa curva, pero asimismo es bimodalidad o eyección tardía, donde esta parte tenemos la pérdida de producción y es donde más trabajamos para que esto no ocurra. ¿Está bien? Fíjense la verde, como es un flujo ascendente y continuo, perdón, que el operario colocó la pezonera
y enseguida salió leche de forma rápida, digamos. Y la amarilla, donde colocamos la pezonera, tuvimos un buen flujo de leche y luego se estacionó. Mayormente esto nos pasa por situaciones de estrés, donde la adrenalina está haciendo el efecto contrario con la oxitocina, digamos, no la deja actuar. Pero esto es muy importante tenerlo en cuenta para evaluar su establecimiento y sus gráficos de su flujo. ¿Qué está pasando? Si tiene un buen pico de flujo o no. ¿Se entiende? Pero fíjense cómo la tecnología nos ayuda a tener esta información y evaluarla para tomar decisiones. No, y esto es bien importante en el manejo de los animales cuando se van a meter al área de ordeño, no estar dándole golpes, irritándoles, porque todo eso afecta a producción. Exactamente, totalmente de acuerdo. Eso es muy importante, por eso al principio les comenté que tomemos conciencia del animal, de sus hábitos, sus costumbres, de cómo, digamos, de cómo él fisiológicamente nos va a liberar esa leche, pero tenemos que tratar de cooperar con él y evitar todas esas situaciones de estrés, que asimismo si la pasamos a nosotros como ser humano, nos perjudica, ¿no? Esto también un poco como evaluamos el flujo de leche al pico y los niveles de corto vacío, un poco lo que habíamos hablado con vos, Fernando, de acuerdo a la producción y de acuerdo a ese pico de flujo, cómo podamos trabajar con diferentes límites de retirada y empezar a evaluar el costo-beneficio. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo más beneficio, es decir, más eficiencia de ordeño y más rendimiento de la sala, y no tengo ningún costo, es decir, esa leche residual si no tengo problema de mastitis nomás. Hoy en día en Argentina, gracias a Dios, muchos trabajos o muchos productores trabajan en el confort animal, ¿está bien? En galpones, freestall, cama de compost y demás, donde la vaca está en un ambiente saludable. Entonces empezamos a trabajar con una mayor límite de retirada y esto nos permite que la vaca salga, se eche en un ambiente, digamos, se acueste en un ambiente limpio, seco, entonces no tenemos problema en mastitis. ¿Se entiende? Pero bueno, esto es un trabajo día a día, digamos, que se va viendo, no tomando decisiones apresuradas, sino teniendo en cuenta varios factores. Esto también un poco, como los primeros 2 minutos, siempre el Delpro nos indica la producción en los 2 primeros minutos, como objetivo el 50%. Eso es un poco importante tener en cuenta para que la rutina sea constante. Es decir, coloco la pezonera y en los 2 primeros minutos yo tengo el 50% de la producción de ese animal. Por otro lado, otra herramienta que nosotros utilizamos mucho y nos gusta, seguramente a ustedes allá en Panamá les pasa, nosotros en Argentina hay más de 10.000 tambos, pero del PRO solamente hay 300 aproximadamente. ¿Qué hacemos con el resto de los tambos? ¿O cómo evaluamos esa rutina? La hacemos a través del DDA, que significa análisis dinámico del aval, ¿está bien? Que nos permite una evaluación general, una auditoría de esa granja. Entonces empezamos a evaluar la performance de esa máquina, operario, animal. Esa triada, digamos, cómo se comporta. Y realmente está muy bueno. Acá le voy a mostrar, se basa básicamente en el gráfico de flujo de vacío al nivel de la línea leche y colector, donde, como les comenté anteriormente, evaluamos los niveles de vacío óptimo de la máquina, ¿está bien? La prueba de estabilidad de pulsación y vacío, todo lo que es deslizamiento, que esto es muy importante a la hora de secar bien el pezón y colocar bien la pezonera, y todo lo que es el operario en cuanto a tiempo de despunte, tiempo de pre-dipping, tiempo de colocación. Entonces vemos si hay efectos de bimodalidad o no. Acá un poco cómo muestran los gráficos, el examen, ¿está bien? Como les comenté, la norma ISO nos pide un rango comprendido entre 32 y 42 kPa, y fíjense cómo las curvas se buscan estar entre esos dos límites. No sé si alcanzan a ver, el gráfico número 17 y el número 3 tienen bimodalidad, es decir, eyección tardía de leche. ¿Qué quiere decir?
lo mismo que dijimos anteriormente. Colocamos la pezonera, sale leche de la cisterna del pezón, que es ese 20%, deja de salir leche, ¿está bien? La máquina sigue trabajando, tenemos un alto nivel de vacío con bajo flujo de leche y vuelve a salir leche de la cisterna alveolar o de los alveolos. Esa curva bimodal o eyección tardía nos va a impactar negativamente en el pezón, en la vaca y en la producción. Y lo que tenemos es un alargamiento de la duración de ese ordeño. ¿Se entiende? Fíjense el gráfico número 2, cómo se evalúa el sobreordeño. Al final sobrepasa la curva, los 42 kPa, ¿está bien? Y la línea verde, no sé si alcanza a ver en el gráfico 3 y 2, hay una línea verde que eso vemos las fluctuaciones de vacío a nivel de la línea de leche. Entonces vemos si tenemos que aumentar los niveles de vacío o bajar o si están bien. Buscamos siempre que los niveles de vacío en pleno pico de flujo de leche estén entre 35 y 38 kPa. Eso nos está optimizando un buen nivel de vacío en la punta del pezón, no generando daño, asegurándonos una viabilidad de ese pezón. Estos son los gráficos que mostramos en nuestros chequeos a los operarios. Nosotros le llamamos planilla de semáforo, donde verde, rojo, amarillo, si el operario, la máquina y la vaca se comportan de forma cooperativa y estamos todos, digamos, en sintonía de que estamos haciendo bien las cosas, regular o mal las cosas, y trabajamos para siempre mejorar la performance del ordeño. Acá ya me meto un poco más fino, con este caso con Chispita. Este es el centro monitoreo. Esto salió hace poco, yo trabajo mucho con esto. Salieron 3 software nuevos, centro monitoreo, Delpro Analytics y de Laval Plus. El centro monitoreo ustedes seguramente lo van a estar viendo y evaluando. Les permite tener un conocimiento de la granja directamente de su lugar, donde, por ejemplo, en este caso, yo filtré por los últimos 30 días, ¿está bien? Donde me está indicando los días en leche, en este caso 153, la versión Delpro, los números de sesión, es decir, 2 ordeños, el porcentaje de identificación, los chips desconocidos, los MPC perdidos, que ahí directamente ya te indica un problema, ¿está bien? Entonces de ahí los chicos de Delpro se meten al logme y evalúan que MPC está teniendo problemas. El flujo de retirada, todo lo que es porcentaje flujo bajo, flujo promedio, pico, flujo en los 2 primeros minutos y porcentaje de leche en los 2 primeros minutos. Fíjense cómo fuimos evaluando una rutina a través de ver nomás si el pezón estaba hinchado nada más, cómo pasamos a evaluar a través del Delpro y a través de la herramienta como el DDA a este centro de monitoreo donde vemos una foto de lo que está pasando en el establecimiento y vemos que hay mucho para trabajar debido a que tenemos un porcentaje de flujo bajo. Acuérdense de lo que venimos hablando, que yo necesito estimular bien al animal y colocar en tiempo y forma para tener una buena eyección de leche a medida que la pezonera esté colocada. ¿Está bien? Entonces, ya la primera parte nos está indicando que tenemos mucho porcentaje de flujo bajo y poca producción en los 2 primeros minutos. Por otro lado, nos indica toda la parte de incidentes, tanto de bloqueos como deslizamiento, como patadas, como retiros manuales. ¿Está bien? Entonces esto nos permite ayudar a tener una idea y tener contacto con el establecimiento, decir, acá hay un problema, tenemos que mejorar estos números. Siempre planteo que cada establecimiento proponga sus objetivos a lograr y trabajemos para lograrlo, trabajemos para llegar a los objetivos. Esto también nos muestra el centro de monitoreo en gráfico, cómo son los incidentes, cómo son la leche en los 2 primeros minutos, los bloqueos, modo manual. Es decir, saco esta foto y bueno, planteo un objetivo para mejorar esto. De acá a 30 días, 60, 90 días. Entonces trabajamos continuamente para lograr mejores resultados, ¿está bien? Pero esto es muy importante tenerlo en cuenta para ustedes, Fernando, Maruja o todos los técnicos de ahí que manejan para hacer un seguimiento de la granja.
La verdad que es una herramienta muy simple, muy dinámica, fácil de interpretar, de leer, que nos ayuda a estar constantemente actualizado de lo que está pasando. Hay veces con simples mejoras, estos gráficos ya empiezan a modificarse y está bueno tener un seguimiento. Otra herramienta que salió nueva hace poquito es Delpro Analytics, donde, como lo dice la palabra, analiza toda la información de Delpro y nos permite de forma simplificada evaluar ya sea la proyección del establecimiento, todo lo que es el flujo de la leche, los incidentes, absolutamente todo en una herramienta simple, dinámica, fácil de interpretar y de leer. Y la última herramienta que salió de Laval Plus, que bueno, esto también, la parte reproductiva es muy, muy interesante con los nuevos collares. No sé si ahí en Panamá creo que todavía no los tienen, o no sé si los tienen, acá en Argentina todavía no. Pero bueno, sé que es lo que se viene y tenemos que tener conocimiento de todas las herramientas para, para que nos ayuden a ser más eficientes. Esto es un poco lo que le quería mostrar, algo generalizado y algo como la rutina nos afecta la eficiencia de ordeñe y cómo debemos trabajar o implementar y los pasos más importantes en una rutina. Como le dije al principio, va a depender del establecimiento, de los operarios que hay, pero yo creo que se lleven de esta pequeña reunión el concepto de un buen estímulo, un buen tiempo de colocación, nos va a permitir tener un ordeño mucho más rápido, mucho más completo y mucho más suave. Muchas veces más lento es más rápido, que quiero decir que una buena rutina, y aunque nos demoremos en tiempo de rutina, vamos a tener una duración de ordeño mucho más corta y eso nos va a permitir mayor eficiencia, no solo de la sala, sino también del operario. Hasta ahí, preguntas, dudas, un poco la idea y el concepto que quiero que se lleven dentro de los, perdón que vuelva atrás, dentro de los pasos de una rutina de ordeño, tenemos que tanto el despunte, el presellado, la limpieza y la conexión de pezonera, ese tiempo, ¿está bien?, nos puede afectar la eyección tardía o flujo bimodal. Eso nos va a impactar no solo en el pezón, sino también en el animal y en la producción de leche. ¿Por qué es tan importante esto? Porque nosotros necesitamos colocar la pezonera, tener un buen alto flujo de leche y retirado de la pezonera. Para tener un flujo alto de leche necesitamos un buen estímulo, ¿está bien? Porque somos dependientes de la oxitocina. Entonces, ¿cómo jugamos, cómo trabajamos en la práctica? Bueno, de acuerdo al operario, de acuerdo a la sala, a decir, bueno, un operario va despuntando, ¿está bien? El otro operario va haciendo pre-dipping, el otro va secando, y después volvemos, o si hay un operario más, va secando o colocando. Esos tiempos de cada paso es muy importante para evitar esa eyección tardía de leche, es decir, evitar que coloquemos la pezonera, salga leche de la cisterna del pezón, deje de salir leche y vuelva a salir la parte alveolar. Esos 4 pasos, ¿está bien?, nos van a disminuir esa eficiencia de ordeño, es decir, nos van a alargar el tiempo de ordeño, vamos a ser menos eficaz tanto en el operario como en la máquina. Un poco te quería mostrar. El Delpro nos permite evaluar esos flujos de leche a través de estos gráficos. Esto es un gráfico de diferentes flujos que vemos habitualmente en todos los establecimientos. En este gráfico hay 4, 2 rojos, uno más claro, uno más oscuro, donde vemos un flujo bimodal o una eyección tardía. ¿Qué quiere decir? Colocó el operario la pezonera, entre 0 y 15 segundos tuve una eyección de leche aproximadamente 1 kilo por minuto. A los 15-30 segundos llegó 2 kilos por minuto, pero luego, entre 30 y 60, descendió de vuelta a 1,5, entre 1 y 1,5. Esto es lo que venimos viendo recién. ¿Qué quiere decir? Que coloqué la pezonera, salió leche de la cisterna de pezón, dejó de salir leche y vuelve a salir leche. Esto es lo que tenemos que evitar con una buena rutina, que sea constante, que sea
pensada, que tome conciencia del operario de lo que estamos haciendo y el por qué. ¿Está bien? Recuerden que nosotros necesitamos no solo evitar, digamos, esta disminución de producción, sino evitar el alto nivel de vacío con bajo flujo de leche. Fíjense la diferencia con la línea verde, donde tenemos una colocación de la pezonera y un flujo continuo y de forma ascendente. ¿Qué quiere decir? Colocamos y empezó a salir leche, retiró la unidad y salió el animal. Entonces, muchas veces, como repetí anteriormente, más lento es más rápido. ¿Qué quiere decir? Una buena rutina nos acorta la duración del ordeño y eso nos empieza a jugar en la eficiencia del ordeño y en el rendimiento de la sala. Pero para lograr estos picos de flujo y estos flujos necesitamos una buena estimulación y un buen tiempo de colocación. Y por supuesto, como dijo anteriormente alguien, evitar todas las situaciones de estrés, ya sea perros, gritos, patadas, golpes, doblarle la cola al animal, todas esas pequeñas cosas que nos provocan liberación de adrenalina y como sabemos no hace un efecto, no nos deja actuar la oxitocina. No, por favor. Muchas gracias. Yo también estuve del otro lado, digamos, como encargado de un tambo y administrador. Entonces, cuando incorporé Delpro al sistema o al establecimiento, la pregunta que me hacía el dueño, contador, es cómo repagaba esa inversión, ¿no? Y también todo ese conocimiento me ayudó mucho a trabajar. La verdad que tener información hoy en día te ayuda mucho a tomar buenas decisiones o al menos tomarlas, llevarlas en acción y luego evaluar si hay una mejora o no. Entonces, la verdad que una herramienta, veo que está Steffi también, Estefanía Santini, que ella me ayuda también en tema del pro o ayuda también a los productores. Y así que también me ayuda mucho a aprender, evaluar y saber aprovecharla, porque es una herramienta que está, que hay que trabajar y ayudarse con esa información. Así que bueno, cualquier cosa a disposición, ya saben. Perfecto. Quedamos entonces a la espera de que nos compartas la presentación a los Dale. mismos correos de Perfecto. contacto y pues esperamos darte buenas noticias en muy corto tiempo de que hayamos mejorado todos los parámetros que tienen las fincas el día de hoy.